Buenos días. Vamos a esperar que se termine de conectar un ratito. Muy bien, buen día, buen día. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Alguna pregunta? Buen día. ¿Alguna pregunta, alguna duda de la distribución T de Student? Ok, vamos a continuar entonces. El tema que hoy nos corresponde es la distribución F, que viene a ser la clase número 6. ¿Ya? Voy a compartirles un momentito. Muy bien. Recordar que ya hemos visto la primera parte, que es la estadística descriptiva, hemos visto las medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, las gráficas estadísticas, con toda esa base que sobre todo es la media, ¿no? Que vamos a usarla bastante, la varianza y la desviación estándar. Datos muy importantes de repasar. Y luego estamos ya en la segunda parte, que es la estadística inferencial, que son métodos estadísticos. Entre ellos hemos visto la distribución Z, que es el 100% bajo una curva normal llamada campana de Gauss, o el 100% de la distribución de los datos, o la probabilidad. ¿Bien? Pero cuando se trata de muestras pequeñas, entonces usamos la T de Student, que nos ayuda a resolver hipótesis, si la aceptamos o la rechazamos, ¿verdad? Comparando la T crítica o la T de tabla con la T que hemos calculado nosotros. Bien, ahora este otro método se llama distribución F, que no es nada más que comparar varianza. Este método es muy sencillo, muy sencillo. Lo que hay que tener en cuenta, que es en esta distribución F, que nosotros vamos a comparar dos muestras, siguen siendo muestras, ojo, pero que pertenecen a poblaciones distintas. En este momento, ahorita somos 40 estudiantes. Vamos a suponer que hay 12 varones y las demás son mujeres, o que son 12 mujeres y el resto varones. Indistintamente, tendría que contarlas, ¿me entiende? Entonces son dos poblaciones distintas. ¿Cuáles son esas poblaciones? Varones y mujeres. Y puedo hacerles preguntas, pero las preguntas tienen que ser a ambos la misma. En otras palabras, la variable que se compare a las dos poblaciones tiene que ser la misma. Conocimiento general de cálculo 1. Perfecto. Entonces le hago unas 5 preguntas a los varones, unas 5 preguntas a las mujeres. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es de ver si las varianzas en ambas poblaciones de las muestras que yo he determinado son iguales o no. O sea, ¿aprenden igual, varones como mujeres? Tendría que salirnos que sí, ¿verdad? Entonces, yo puedo demostrar eso. Cuando pase el primer parcial, yo voy a comparar las notas entre dos poblaciones. Las notas que obtuvieron las mujeres y las notas que obtuvieron los varones. Tendría que salirme que son iguales. Pero si me sale distinto, quiere decir que alguien aprende mejor estadística. O los varones o las mujeres. ¿Se entiende? También podríamos hacer otro ejemplo. En los conocimientos general de estudiantes como ustedes, que son de tecnología, ¿no? De un segundo nivel, segundo año, con segundo año de otra universidad también de tecnología, ¿me entienden? Pero que sea el mismo nivel, pero que sea otra población, que sería una universidad privada, digamos, o otra universidad estatal de otro departamento. ¿Me están captando? Son dos poblaciones distintas, pero que voy a formular las mismas preguntas o voy a analizar la misma variable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar ahí?
voy a llegar a una conclusión usando este método F para ver si están aprendiendo lo mismo, si se les está enseñando lo mismo a estudiantes de ingeniería como debe ser, tanto en la privada como en esta pública, o en este departamento público con otro departamento de universidad pública. Bien, otro ejemplo. El tiempo que tardan en desarrollar un examen puede ser de este grupo con otro grupo que también es la misma materia. Entonces se les da el mismo examen y medimos el tiempo. Se supone que han estudiado, se supone que se enseñaron los mismos temas y que no debería haber variación. Si lo hay, algún grupo está aprendiendo mejor y otro no lo está tomando muy en serio. Entonces, repito, ¿para qué es la distribución F? Para comparar varianzas de dos poblaciones distintas. ¿Cómo la comparo? Saco muestra de una población 1 y saco muestra de una población 2. Atiendan bien porque van a traer 5 ejercicios de esto, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos cuando necesitamos comparar las varianzas? Usamos F. ¿Entendido? Eso van a usar en el ejercicio. Entonces, la distribución F de Fisher, en honor a él, se llama así, se utiliza para comparar varianza. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que la muestra debe ser aleatoria, independiente. Al azar lo voy a tomar, ¿ya? Luego, las poblaciones deben ser normales, tanto de una muestra de una población como de la otra muestra que pertenece a otra población. Esto es muy importante, ¿ya? Entonces, las funciones de densidad de Fisher se dan por cada par de grados de libertad. ¿A qué se refiere cada par de grados? ¿Cuántos grados de libertad tendría que ser si es un par? ¿Quién me ayuda? Uno. Si es un par de grados de libertad, ¿cuántos grados de libertad? O sea, no que n sea 2, no n2, no dice n2, dice un par de grados de libertad. ¿Cuántos tendría que ser? ¿Cuántos grados de libertad tendría que tener? 2. Es como que muy bien, si yo tengo un par de zapatos, ¿cuántos zapatos son? 2. 2. Aquí dice lo mismo, miren, un par de grados de libertad. Ah, entonces hay grado de libertad 1 y grado de libertad 2, ¿se entiende? ¿Por qué hay 2 grados de libertad? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué hay 2 grados de libertad? Ya no vamos a manejar un solo grado de libertad como la TED Student, ¿no ven? Ahora en F vamos a manejar ¿qué cosa? Dice aquí, miren, 2 grados de libertad. ¿Por qué en F vamos a manejar 2 grados de libertad? Porque se comparan, correcto. Se comparan dos tipos de poblaciones. Perfecto, distintas. porque son muy bien, porque son 2 muestras y hay 2 grados, 2 grupos de edad de personas, digamos así, o de cosas. Son 2 grupos de muestra que pertenecen a 2 poblaciones distintas. Muy bien, esa es la respuesta correcta, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a preguntar aquí a las mujeres y varones. Son 2 poblaciones distintas. Mujeres una población, varones otra población. Pero tengo una muestra nada más aquí, ¿no? Una muestra porque no son todas las mujeres de tecnología, digamos. Entonces pregunto, lo que pregunte a las mujeres, pregunto a los varones. Y le pregunto a 5 mujeres y a 10 varones. Sí se puede hacer, porque los grados de libertad no tienen que ser 5 varones, 5 mujeres. ¿Pueden ser 10 varones, 10 mujeres? Sí. ¿Pueden ser 5 varones y 10 mujeres? Sí. Por lo tanto, aquí lo que dice, van a haber 2 grados de libertad. Para varones, si los varones son 10, ¿su grado de libertad? Su grado de libertad es su género, solamente hombres, y el de las mujeres solamente mujeres. Pero si son 10 varones, ¿cuánto vale su grado de libertad? Vale 1. 9, correcto. Y si son 5 mujeres, ¿su grado de libertad? 4. 4, correcto. Muy bien. Eso es. Ahora, la gráfica, ¿cómo se presenta? Fíjense que sale positiva, ¿no es? Una distribución positiva. ¿Por qué tiene que ser positiva? Porque, claro, imagínense, estamos comparando varianzas. Y las varianzas es S al cuadrado. Todo número negativo se va a volver siempre positivo. ¿No ve? Entonces va a tener que ser positivo. Todo esto que están nombrando aquí son con sus grados de libertad. Cada curva
¿ya? La acentuación, la gráfica, va a depender de ese par de grados de libertad, ¿ya? Entonces, aquí miren, se puede observar que cada par de grados de libertad presenta una curva diferente. Sí, claro, este tiene grados de libertad para uno, miren, de 10 y de 4, el otro de 10, 10, de 10, así sucesivamente. Porque, como dice su compañero, son dos poblaciones y tienen dos muestras y cada muestra tiene su propio N y tiene su propio grado de libertad. De ahí depende la curva. Muy bien, sigamos. Entonces, ese valor F o razón F, al decirnos razón, ¿qué quiere decir? Una división. Va a tener un numerador y un denominador. ¿Está bien? Entonces, hay que buscar un cociente, F. Entonces, ¿qué es la distribución F? ¿Cuáles son las características? ¿Cuándo se aplica y cómo se aplica? ¿Ya? Eso tienen que tener muy, muy claro. Bueno, empecemos por el primero. El valor F o razón F es esta división, ¿lo ven? Sencillísima la fórmula. Claro que hay otra en la cual considera grados de libertad, considera las desviaciones estándar, bueno, muchas cosas, ¿ya? Pero vamos con esta que es sencilla, donde dice que el valor F resulta de este cociente de dos varianzas, ¿ven? Varianza de una muestra 1, varianza de una muestra 2. O sea que esa es la fórmula, ese es el valor, esa es la razón, una división. Este subíndice M indica que la F resulta de valores de una muestra, o sea, por eso es S y no es sigma. Estas no son muestras de dos poblaciones distintas, pero lo que analizamos son muestras, por eso está la M, ¿ya? Son muestras. Bien, entonces, la distribución F es una distribución teórica de probabilidad y las razones de varianza muestrales son estadísticos de muestras que pueden o no ajustarse a esta distribución F. Y claro, responden a una función. Toda esta parte de estadísticas siempre responden a una ecuación. Tendríamos que hacer integrales para ver de qué punto a qué punto tenemos nosotros. También va a haber una F crítica de rechazo y una F que es la de aceptación, la zona de aceptación. Tendríamos que hacer la integral. Pero para no hacer la integral, encontrando la función, ¿no? La ecuación de la distribución F, existe una tabla, igual que la T de Student, igual que la distribución Z. Entonces nos facilita, ¿ya? Nos facilita el uso de la tabla, porque también hay que comparar esta F que ustedes calculen, dividiendo dos varianzas, mire qué sencillo, ¿no? Varianza 1 entre la varianza 2. Esta F la tiene que comparar con esa tabla. Ya no tienen que integrar, ya la tabla está hechita. Bien, hay que aprender nada más a usarla la tabla. Bien, entonces, esta fórmula es usual colocar, dice, aquí en el numerador la varianza mayor y en el denominador la menor. Por ejemplo, si tiene la varianza de las mujeres igual a 2 y la varianza de los varones igual a 1, ¿quién va a ir en el numerador? En los hombres. Lo de las mujeres. Ajá, mire aquí dice, no. Es común, no es que siempre va a ser, pero es común, dice, colocar la mayor de las dos varianzas en el numerador. A no ser que el ejercicio explique que quiere comparar de varones con respecto a las mujeres. Y ahí sí ya le ponen 1 y le ponen 2, ¿me entienden, no? Dependiendo del ejercicio. Pero si no, ustedes nada más ponen cuál de las dos va a ser 1 y cuál va a ser 2, digamos, ¿no? Varones y mujeres, ya, según el resultado. Me salió mujeres 2, varones 1, pongo mujeres aquí en el numerador y varones en el denominador. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya, eso hay que considerar porque la fórmula es sencilla, pero sin embargo hay que saber la teoría para poderla aplicar la fórmula, ¿ya? Bien, seguimos con el valor o razón. Cuando las varianzas son similares, escuchen bien, cuando las varianzas son similares, porque la varianza es una medida de dispersión o variabilidad, ¿no? La razón de las varianzas es igual o aproximadamente igual a 1. O sea, el resultado que nos va a salir cerca a 1. Cuanto mayor sea la diferencia entre ellos, mayor será la razón o el cociente, o sea, esa división de la F. Si obtenemos los cocientes de las varianzas de repetidas muestras, ya sea N1 y N2, entonces
se va a producir que la distribución F llamada así, bueno, ignora a Fisher, ¿no? Y la forma de la distribución es determinada por dos valores, ya entendimos eso. Este que está aquí es una nueva nomenclatura, para nosotros es L. Ya, siempre voy a variar la nomenclatura porque ustedes no van a ir a un solo libro, van a ir a diferentes libros. Entonces tienen que darse cuenta que si ya indica grados de libertad, su símbolo para este autor es esta V, ¿no? La B dentilarial. V1, V2. ¿Qué representa esto? Grados de libertad de la primera muestra y esta, grados de libertad de la segunda. ¿Está bien? Porque hay libros así. Algunos llevan GL y otros llevan V. Cada uno con rango de 1 a infinito. O sea que quiere decir que hay tabla para todos los grados de libertad, para cada par de grados de libertad. Entonces, de esta manera hay tantas distribuciones F como combinaciones posibles, que es decir, son infinitas. Por lo tanto, si ustedes van a trabajar, porque van a hacer 5 ejercicios, pueden tomar el N que quieran. Igual van a encontrarla en la tabla. ¿Ya? N que guste. Entonces, alguien de ustedes quiere hacer un ejercicio y dice, a ver, yo quiero comparar los gastos que tenemos de luz en esta calle, mi calle, con la calle de atrás de mi barrio. Yo puedo preguntarles, ¿no es cierto?, cuánto paga de luz, y me van diciendo 300, 200, 100. Calle 1 le pongo y voy tomando los datos. Le pregunto a 10 personas de mi calle. Me voy a la otra calle, pongo calle 2 y comienzo a hacer mi levantamiento de datos y pregunto a 5 personas. Fíjense que uno tiene 10, N, y el otro tiene 5. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué van a hacer con todos esos datos? Por ejemplo, dice que en la calle de ustedes está pagando una casa 300, 200, 150, 500. ¿Qué hacen con todos esos números? Calculan. ¿Qué van a calcular? Para sacar La varianza. las varianzas. Muy bien. Y de la otra calle también las varianzas. Y después, ¿qué hacen con esas varianzas? Las dividen. ¿Quién pone en el numerador? ¿Mi calle o la calle de atrás? ¿O la otra calle? Su calle. Depende. Depende, exactamente. La que tiene mayor varianza, la pongo en numerador. Y la de menor, abajo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Okay. Sí. En caso de que ya exijan, quiero comprar mi calle exclusivamente con ya eso es diferente. ¿Ya? Vamos a ver esos ejercicios también. Entonces, en algunas pruebas estadísticas nos interesan las probabilidades asociadas a esos valores alfa y beta. Ya saben ustedes qué significa, ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda del alfa? Nivel de significancia, ¿no ven? Nivel de significancia. Si me dice un nivel de significancia de un 5%, la certeza de cuánto es 95. Un nivel de significancia de 1, la certeza es de 99. 99. Ah, si cayó en esa zona, digo sí, está bien. Si cayó más allá del crítico, no, rechazo. Entonces, para comparar el valor o los valores F obtenidos de los datos con respecto a los propios de la distribución teórica, ¿no? Bien, los valores de F, tanto para grados de libertad 1 como grados de libertad 2, se escriben así, ¿ya? Esa es la probabilidad, ¿no? Un 95% dice, de certeza, entonces con un 5% de error tiene que estar. Luego le continúa el otro valor que viene a ser los grados de libertad de la muestra 1 y los grados de libertad de la muestra 2. En este caso, si este grado de libertad vale 2, N vale 3. Si este grado de libertad vale 33, ¿cuántos datos hay aquí? ¿Cuánto vale N de la segunda muestra? 34. 34. Así se escribe, ¿ya? Así van a encontrar en los exámenes, así van a encontrar en los libros. Primero, aquí la certeza, luego los grados de libertad del primero y del segundo, porque con estos dos grados de libertad hay que buscar la F de tabla. Muy bien. Esta es la distribución, ¿ya? Entonces va a depender de quién la distribución, de los grados de libertad, de las dos muestras. Porque F compara dos varianzas de dos muestras distintas, de dos poblaciones que pertenecen a dos poblaciones distintas. Entonces, eso que hemos hablado de alfa, ¿se acuerdan? Alfa, el nivel de significancia,
¿no es cierto? Nivel de significancia de 5 quiere decir que un 95% que está aquí es de aceptación. A partir de este punto crítico, para adelante ya es de rechazo. Ya esto es de rechazo. Entonces, esta es la de aceptación. Si dice 1, bueno, acá. Sería 99. Bueno, ahora la comparación del valor F, porque ahora hablamos de distribución F, de la muestra con el valor correspondiente del nivel de significancia alfa. Está hablando de un ejercicio donde la hipótesis nula es la que las dos varianzas estiman la misma varianza paramétrica. Paramétrica nos dice porque hay números, hay valores que comparar, ¿ya? Entonces la hipótesis alternativa es que la varianza entre grupos es mayor que la varianza dentro de grupos. Si por ejemplo tenemos una F de 7.385, está dando un ejemplo, obtenido por el análisis de varianza de la muestra de un ejercicio, ese valor se tiene que comparar con el valor crítico que nos dé alfa. Y suponiendo que tenemos nosotros, ¿verdad?, el valor alfa, aquí está genérico. Los grados de libertad se conocen del 1 y del 2, se calcula en base al número de los grupos, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, para la varianza entre grupos es A-1, dentro del grupo es esta otra fórmula, usualmente entre dos grupos, ¿no? Por ejemplo, si hay 3, sería 2, ¿no? Y como hay 12 observaciones por cada grupo, dice, entonces ya saca para más grupos, podemos sacar. Lo importante es que saquemos con el n total menos 1. Y aquí nos dan un alfa de un 5, o sea, con un 95% de certeza. Con esto voy a ir a la tabla. Existen tablas para 0.01, tabla para 0.1, 0.5 o 0.05. Con los grados de libertad. Si tenemos grados de libertad de 2 y 33, vamos a la tabla y resulta que me da 3.285. Y esto es lo que yo había calculado, ¿no? De la muestra es un valor mucho mayor que el crítico. Se pasó. Entonces hay que llegar a una conclusión, ¿no? Hay evidencia para rechazar la hipótesis, porque la que nosotros calculamos con la fórmula me salió mayor que la de la tabla. En conclusión, las dos varianzas no estiman la misma varianza paramétrica. Hay diferencia entre sus muestras muestrales. Entonces, esta es la conclusión escrita que deben ustedes entregar en el ejercicio. Bueno, esa es la teoría. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ingeniero. Ok, vamos a ver un ejercicio que está explicado lentamente, pero vale la pena escuchar. Ya, está muy lento, pero vale la pena escucharlo. Ahorita se los voy a pasar. Hola, ¿qué tal? Me avisa si se escucha bien, ¿ya? Ah, no se captó todavía aquí. Repito, está un poquito lento la explicación, pero vale la pena, ¿ya? Cualquier duda la hacen al final del video. La distribución F como tal tiene la fórmula que dice que F es igual a la varianza 1 entre la varianza 2. Recordar que cuando utilizamos la letra S nos referimos a varianzas muestrales. Entonces la distribución F compara la varianza 1 entre la varianza 2. ¿Se entendió? Porque si aquí fuera sigma cuadrado, ¿a quién pertenece esa varianza sigma? A población. Pero aquí es S y es S cuadrado. Entonces, ¿pertenece a quién? ¿A población o a muestra?
A una muestra. A las muestras que son sacadas evidentemente de una población. Entonces comparo varianzas de dos muestras que salieron de dos poblaciones distintas. Bien. Las características principales de esta distribución son que existen toda una familia de distribuciones F, y estas familias están dadas por los grados de libertad, tanto del numerador como del denominador. F, una de sus características es que siempre es continua y que además no puede ser negativa. ¿Por qué no puede ser negativa? Bueno, la razón de que no pueda ser negativa es que es una varianza, y la varianza es una desviación estándar elevada al cuadrado, y no existen números negativos elevados al cuadrado. Quede bien claro, en el plano de los reales. Entonces, el valor estadístico de la prueba para comparar las dos varianzas es F es igual a la varianza 1 entre la varianza 2. Bueno, y para ello vamos a ilustrar un ejemplo. Este pequeño ejemplo espero que funcione para que quede más claro lo que es la distribución F. Una empresa de transporte ofrece servicios desde una escuela hasta Soriante, hacia una empresa. El dueño de la empresa está considerando dos rutas, una por Federico del Toro y otra vía Moctezuma. Desea estudiar el tiempo para llegar a Soriante por cada uno de estos caminos desde la escuela y después comparar sus resultados. Obtuvo los siguientes datos de muestra en minutos y utiliza un nivel de significancia de 0.01. Y aquí se pregunta, ¿existe alguna diferencia en la variación de los tiempos de recorridos por ambas rutas? Bueno, entonces vía Federico del Toro, y aquí está la ruta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y vía Moctezuma hay que hacer la aclaración que es uno más, van a ser 8 datos. Entonces, lo que trata el problema es que una ruta por vía Federico del Toro hace 52 minutos. La ruta número 2 hace 67, la ruta número 3 hace 56 y así sucesivamente. Vía Moctezuma, la ruta número 1 hace 59 minutos, la ruta número 2 hace 60, la ruta número 3 hace 61 y así sucesivamente. Entonces, lo que quiere saber el dueño de la empresa es que si hay variación. Entonces creamos nuestras hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis que vamos a crear? Bueno, H0 o hipótesis nula, vamos a decir que la varianza 1 es igual a la varianza 2, o H1 es que la varianza 1 es diferente a la varianza 2. Es decir, que hay variación o que no hay variación. Entonces, lo primero que necesitamos es obtener el valor crítico o punto crítico o valor tabla, como lo he mencionado a lo largo de todos estos videos y de todo tu curso de estadística. Entonces, para la prueba o la distribución F, vamos a encontrar diferentes tablas. Estas tablas aparecen en cualquier libro de estadística en la parte, al final, en la parte posterior, y Muy bien, ¿se entiende la tabla? ¿La están viendo? Aquí buscan ustedes F que diga el 1%, porque el ejercicio dice el nivel de significancia de 0.01, ¿correcto? Cuando tenemos esto en la tabla, entonces sí podemos dar lectura a todos estos valores que son F de tabla. ¿Cómo le encontramos el valor? Con dos entradas, diferente a la T de Student, ¿no? Tenemos aquí grados de libertad en X y grados de libertad en Y. En X que corresponde al numerador y en Y al denominador. Entonces, con dos entradas podemos encontrar el valor de F de tabla para comparar con el F que nosotros hemos calculado. ¿Cómo encontramos estos valores? Tanto en X como en Y, con los grados de libertad. ¿No es cierto? Grados de libertad de X como Y. ¿Hasta ahí se está entendiendo, jóvenes? ¿Están entendiendo hasta ahí? ¿Alguna duda? No, ingeniero.
Bueno, no sé si solamente hay un solo estudiante que atiende, no les escucho a los demás. No todo claro, ingeniero. ¿Qué pasaría si No, ingeniero. Ok, ¿qué pasaría si dice un 5%? ¿Uso esta misma tabla? No. Busco otra tabla que diga distribución F y que aquí diga 5%, aquí diga 0.05. Por lo tanto, hay varias tablas de F con nivel de significancia que está cambiando. ¿Ya? Varias tablas de F. Muy bien. Continuemos entonces. En este caso, hay que hacer hincapié que vamos a utilizar valores críticos para la distribución F con nivel de significancia del 1%. ¿Por qué? Porque era 0.01. Bueno, entonces a estos vamos a encontrar los grados de libertad. Recordar que la fórmula de grados de libertad es n-1. Entonces, si alguien no recuerda, en una división, el numerador es el de la parte superior, el denominador es el de la parte inferior. Entonces, primero necesitamos recordar que esto va a ser, Federico del Toro va a ser el numerador, Moctezuma va a ser el denominador. Entonces, el numerador, ¿cuántos datos tenía? Bueno, tenía 7 datos, menos 1 porque es la fórmula n-1. Entonces, 7 datos menos 1 van a ser 6 para el numerador y para el denominador van a ser otra vez n2, que eran 8 menos 1, 7. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar es el valor crítico para 6 grados de libertad en el numerador y 7 en el denominador. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a desplazarnos sobre la primera fila hasta el número 6, porque aquí dice que son los grados de libertad del numerador. Entonces nos vamos a desplazar hasta el número 6, que aquí está marcado con rojo, y nos vamos a ir hacia abajo, ¿a cuál renglón? Hacia el número 7, que están marcados en la primera columna, que son grados de libertad del denominador. Entonces, donde hay la convergencia entre 6 y 7, vamos a marcar el valor, que en este caso es 7.19. Este 7.19 va a ser lo que llamamos el valor crítico. Entonces, ¿qué es el valor crítico? Cuando nosotros graficamos, que quede bien claro, la gráfica va a ser de una sola cola, diferente a lo de la prueba T. En este caso es una sola cola porque lo dijimos al inicio, la distribución F es solamente positiva, entonces se sesga hacia el lado positivo y nada más hacemos de una cola, como está aquí en la ilustración, y entonces otra vez marcamos el 7.19. Recordar que donde nosotros ponemos el valor crítico, hacia el lado izquierdo va a ser H0 y hacia el lado derecho o la parte que está sombreado va a ser H1, que también le llamamos la región de rechazo. Entonces ya tengo construida mi regla de decisión y esta regla de decisión me dice que si la distribución F cae entre 0 y antes del 7.19, seguramente va a caer en H0. Si la distribución F cae de 7.19 hasta infinito positivo, seguramente va a caer en H1. Bueno, entonces ya que construimos nuestro gráfico, ahora vamos a aplicar la prueba. ¿Y cómo se aplica la prueba? Pues una simple división. Nos apoyamos para obtener la desviación estándar, de la fórmula de desviación estándar muestral. Es importante mencionar que la fórmula, bueno, aquí se las dejo. También se pueden tomar la fórmula de la desviación estándar para datos agrupados, que va a ser exactamente lo mismo. Y aquí digo que mi primera desviación estándar de mi primer conjunto de datos es 8.9947. Y de mi segundo conjunto de datos, aquí S2, va a ser igual a 4.3753. Entonces, aplicamos la distribución F, que va a ser la varianza. Recordar que la diferencia entre desviación estándar y varianza es que la varianza va a ser igual a la desviación estándar elevada al cuadrado. Entonces tengo el 8.9947, lo voy a elevar al cuadrado, y el 4.3753 lo voy a elevar al cuadrado. Una vez que están elevados al cuadrado los dos datos, los vamos a dividir y nos va a dar el valor de 4.23. Entonces el valor de mi distribución F es igual a 4.23. Lo que resta por hacer es irnos a la regla de edición, que es el gráfico que habíamos hecho previamente, y lo vamos a marcar. Recordar que en la parte inferior del gráfico es una recta numérica y empieza pues desde el 0 porque estamos en el lado positivo. Entonces el 4.23, aquí hago un ejemplo de dónde podría caer y digamos que el 7.19 está más a la derecha. Entonces, como está más a la derecha, yo puedo afirmar que el 4.23
cae en H0 y no en H1. Lo que yo puedo asegurar al caer en H0, entonces aquí, como es algo ya a título personal, se le hace una palomita a H0 y se cruza a H1. Lo que quiere decir es que no se rechaza la hipótesis nula. Al decir que no se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que mi varianza 1 es igual a mi varianza 2 a un nivel de significancia del 1%. Y contestando a la pregunta que tuvo razón el problema de que si existe variación en los tiempos de una ruta con otra, la respuesta es no al 1% de nivel de significancia, como aquí lo estoy marcando con rojo y con amarillo. Con ello, queda un tanto explicado lo que es la distribución F. Espero lo que es la distribución al 1%. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Quedó claro, ingeniero. Perfecto. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes. Se los voy a mandar el video. Ustedes van a cambiar. Obviamente, él está midiendo tiempos en dos rutas diferentes. Entonces, las compara las dos rutas y resulta que es indistinto ir por una ruta o por la otra con un nivel de significancia de 1%. No hay variación. Puede tomar la una como la otra, igual va a llegar al tiempo, casi al mismo tiempo. Por lo tanto, su respuesta es que no hay variabilidad, ¿no? Acepta la hipótesis. ¿Por qué? Porque estuvo aquí en esta zona de aceptación, ¿no? ¿De cuánto? De 4.23, porque su valor crítico era 7.19. Esta es la zona de rechazo. Entonces, la F que él ha calculado al dividir las varianzas es 4, menor al 7, que es la de tabla. Ok, hasta aquí sería el tema. Como vieron, es muy cortito, muy sencillo de aplicar. 5 ejercicios para el día martes. Vamos a abrir cámaras. Si no hay preguntas, vamos a abrir cámaras, por favor, para la asistencia. Abrimos cámaras, los que estén presentes. Bien, ok. Hay algunos que no sé por qué no abren, no estarán. Ávila, Mendoza, Gabriel. Ya se los nombró. Entonces, vamos a ver. Un ratito más, espérense, falta el otro grupo. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede hacerla, ¿ya? Muy bien, pueden cerrar si gustan. Ingeniera, disculpe, es que se me fue el internet un poco. ¿Ya? Y no la escuché para que prenda mi cámara. Acabo de prenderla. Ronald Tarabillo, ¿no? Muy bien, jóvenes, si no hay dudas, no hay preguntas, nos vemos la siguiente clase, que sería el martes, si Dios lo permite. Recuerden que hay que seguir cuidándose con todas las medidas de bioseguridad, ¿ya? Si ustedes jóvenes se cuidan, cuidan a sus familias y así nos podemos cuidar todos, ¿ya? Hasta el martes.